Bueno. Es una evidencia, el mercado está completamente destrozado. Está hundiéndose a marchas y ritmos acelerados. Todo el mundo está lleno de miedo, parece que todo se va a la mierda. Esto es una realidad, la gente está asustada, los principales índices están en rojo fuerte, cayendo más de un 1% cada uno de ellos. Los metales refugio están subiendo, el petróleo está subiendo, miedos a la inflación, miedos a la guerra de Irán. En definitiva, un día terrible, una semana terrible y está pasando o se están juntando los astros que nadie quiere ver. Pero en este vídeo quiero hablar de varias cosas. Lo primero es analizar por qué el mercado está cayendo tanto y sobre todo, en este vídeo quiero aportar mi visión sobre cómo o cuál es la mentalidad correcta para afrontar momentos tan delicados como estos y cuáles son las estrategias a largo plazo, definir realmente a qué me refiero con largo plazo. Y también quiero compartiros un poco cómo sería mi cartera o cómo distribuiría una cartera completamente nueva con 50.000 euros de inversión, básicamente nueva, de cero, para intentar distribuir mi portafolio entre mis acciones favoritas, acciones con menos riesgo, acciones con más riesgo y acciones muy especulativas, como lo haría, y así podemos ver un poquito el vistazo que creo que mucha gente le gustaría ver y cómo luego se va redondeando y promediando la baja poco a poco aprovechando las bajadas y sobre un capital inicial invertido, que en este caso es un hipotético 50.000 euros. Y por último voy a hablar de dos acciones que he comprado hoy. Son dos acciones que ya tengo en el portafolio, pero que están a ciertos niveles que me interesan mucho y por lo tanto he comprado pequeñas, muy pequeñas posiciones, pero un poquito más hoy para seguir promediando. Así que vamos a empezar por el principio, nunca mejor dicho, y es que vamos a analizar el mercado. ¿Cómo está hoy? Fijaos, la guerra de Irán sigue haciendo estragos, esto es una evidencia. No ha ayudado nada las palabras de Trump, no ha ayudado nada que las negociaciones no se estén llevando a cabo de manera correcta, o mejor dicho, no estén siendo fructíferas, y el mercado está reaccionando. De hecho, tengo que bajar este recuadro de guerra de Irán que puse, porque cada vez baja más, y ahora estamos en un nivel de 6.393 puntos en el SP500, habiendo perdido con fuerza radicalmente ayer los 6.500 y cerrado por debajo de los 6.500, que era un punto clave, hoy con mucha fuerza cerrando, y el mercado ahora mismo que va a seguir bajando. Lo normal es que siga bajando y habiendo perdido este nivel clave, ¿cuál es el siguiente? Siendo puristas y sinceros, el siguiente nivel son los 6.000 puntos. ¿Qué caída supondría en el SP500 a los 6.000 puntos respecto a niveles actuales? Pues como podéis ver aquí, un 6% adicional. ¿Me parece descabellado? No. ¿Qué supondría una caída del 6% adicional sobre la caída ya que tenemos actualmente? Una caída y una corrección del 14-15%, que es en realidad una corrección bastante sana y una corrección que en realidad no viene tan mal al mercado y que no significa que se va toda la mierda durante años y todo lo demás. Puede pasar, ¿de acuerdo? Y si pasa, igualmente, tenemos que tener una cabeza inversora y tendremos que haber invertido con cabeza sabiendo que el dinero que estamos invirtiendo, si nos sale mala jugada, estamos asumiendo unos riesgos. Y esos riesgos significa muchas veces quedarnos atrapados durante un tiempo determinado. Pueden ser 2 años, pueden ser 3 años, no suele ser mucho más de ese tiempo en una crisis gorda. Pero también tenemos que recordarnos que si somos inversores a largo plazo, sabemos que se van a dar buenas oportunidades en este periodo. Por lo tanto, serán momentos de acumulación impresionantes y tendremos que tener paciencia porque el sol volverá a salir, recordarlo. Vamos a ver el Nasdaq también, que es el principal afectado hoy. Son todos, los tres están muy afectados, pero el Nasdaq es el que más está bajando con un 1,52, como podéis ver. Las tecnológicas pegándose un golpe espectacular, y cuando las tecnológicas se pegan un golpe espectacular, ¿qué le pasa al SP500? Que se lo pega. ¿Por qué? Porque depende de los 7 magníficos. ¿Y en qué sector están los 7 magníficos? Principalmente en tecnología. Fijaos, tengo aquí esta diapositiva que os quiero enseñar. Y esto es, además, que quería incluir a AMD. Ya sé que no es uno de los 7 magníficos, pero para mí lo es porque es mi acción favorita, como sabéis. Y esto es los 7 magníficos desde que ha empezado el año 2026 y también en comparación con AMD. AMD desde 2026 ha caído un 5,37%. Y el resto de 7 magníficos, Apple un 7% de bajada, Nvidia un 8% de bajada. ¿Por qué cae menos Nvidia o AMD? Porque se saben que los resultados van a ser monstruosos y que con toda la demanda de la IA brutal, con la falta de stock de la RAM, no hace falta ser un genio para darse cuenta de que estas empresas van a petarlo absolutamente en los siguientes resultados, y no es los siguientes, durante este año y durante el año que viene, muy probablemente. Por lo tanto, por eso no caen tanto. Amazon cayendo un 10%, se están dando oportunidades increíbles, por eso también estoy invertido en ellos. Google un 10%, y además después de la subida monstruosa que ya tuvo, tiene todo el sentido que Google también hubiese corregido un poquito porque tuvo una subida espectacular en el último año de más del 100% y ahora está bajando al mismo nivel más o menos de porcentaje que Amazon, como podemos ver, con un 10%. Meta bajando este año una barbaridad, y digo barbaridad teniendo en cuenta el market cap monstruoso que tiene, una bajada del 17% este año, es una locura. Por ahora, Tesla bajando lo mismo que Meta prácticamente, un 18%, y la más afectada de todas, la más odiada de la clase, Microsoft bajando un 25% en lo que llevamos de año.
Esto es una absoluta barbaridad, tener en cuenta que los índices se componen principalmente de la liquidez, o mejor dicho, el S&P 500 se mueve principalmente por la liquidez y lo que pasa en estas compañías, y cuando las cosas van mal se ve claramente. Acabamos de ver que los 7 magníficos principalmente están en la zona de tech, y en cuanto a la tech se ve afectada, el S&P 500 cae prácticamente lo mismo. Y el volumen de ventas que estamos teniendo ahora es una barbarie. El Dow Jones también afectado. Y desde los máximos que tuvo en febrero no ha vuelto a remontar. Estamos teniendo una bajada vertical muy fuerte. De nada menos que el 10% ya lleva de corrección el Dow Jones. ¿Necesitaba el Dow Jones corregir? No tanto como los otros índices, no tanto como seguramente las tecnológicas, pero también necesitaba una corrección. Esto está haciendo una limpieza de futuros, opciones y demás cosas en el mercado que inflan los precios, que cuando la niebla se disipe nos va a dar también unas zonas de compras muy interesantes, sin demasiada especulación, que luego ya volverá en cuanto vuelva al bull run. Pero de todas maneras, ¿dónde puede estar el suelo de estos 3 índices? Nadie lo sabe. Nadie lo sabe y nadie sabe dónde puede estar el suelo de las caídas. Pero volveremos a eso más adelante, porque vamos a ver también Bitcoin. Bitcoin bastante afectado, ha perdido el nivel clave que era, bueno, no es un nivel clave, pero sí la tendencia alcista que estaba demostrando con este máximo superior al anterior y este mínimo inferior al anterior, pues ahora ha roto por ahora, tendría que confirmarse, pero si cierra hoy rompiendo en niveles actuales, estaría rompiendo en un mínimo superior al mínimo anterior. Por lo tanto, podríamos decir que habría roto la tendencia que estaba construyendo, que era bastante sana y de recuperación, y podríamos volver a esa tendencia claramente bajista, que seguía ahí, porque un simple movimiento doble no es una confirmación como para decir que hemos cambiado de tendencia, pero ha roto claramente, o sea, esta línea que había pintado, como podéis ver, la ha roto, no la ha respetado, y por lo tanto está en zona peligrosa sin respetar los anteriores mínimos. Veremos si cierra en estos niveles, pero no pinta bien tampoco nada para Bitcoin. ¿Qué está pintando bien, sin embargo? Los metales, los valores refugios, como el oro, como la plata, como el cobre, podéis ver, el gas natural, están subiendo. La gente está empezando a invertir y a irse a estos lugares por miedo y temor absoluto a que esto siga pasando y siga cayendo. Y cada vez hay más liquidez aquí, que ya la lleva acumulando desde un montón de tiempo, pero aquí hay más liquidez. De todas maneras, con los tipos que seguramente se vayan a acabar subiendo este mismo año, eso tampoco le gusta mucho al oro, por lo tanto tampoco espero unas subidas radicales del oro, espero que seguramente una lateralización y en muchos momentos incluso bajadas. Y lo que hoy ha subido muy fuerte, sin embargo, es el petróleo. Y esto es las peores noticias que podríamos tener. El petróleo es el que va a ser el causante principal de una inflación que se puede ir de las manos y que puede perjudicar no solamente al poder adquisitivo de cada uno de nosotros y a disminuir el consumo, sino a obligar a los bancos centrales y demás a subir los tipos de interés, que es muy probablemente lo que acabe pasando este año 2026 en algún momento. Por lo tanto, ¿qué nos pasa? Que tenemos la guerra de Irán, que esas tensiones internacionales hacen media en el inversor y tiene miedo, que tienen la no subida de tipos que procura unas bajadas brutales en bolsa, se descarta ya las bajadas este mismo año, y también los aranceles, una tensión internacional con China, y demás factores que no ayudan y es normal que ahora el mercado siga bajando y que por lo tanto lo sigamos viendo bajar. Fijaos en el VIX, dato importantísimo. VIX hoy por encima de los 30 puntos. Como tengo aquí apuntado, cuando el VIX supera esta línea históricamente es el mejor momento para comprar acciones. Esto es cierto. Estamos en ese momento, en uno de esos momentos que se da rara vez. Como podéis ver, el VIX no suele subir por encima de los 30, pero ahora está por encima de los 30. ¿Qué significa? Que hay auténticas gangas en el mercado, gangas que hemos ido comprando también en los últimos vídeos y que hemos ido comentando, y que cada uno evidentemente tiene que elegir cuáles son las que más le gustan, tiene que hacer también su propia investigación, aunque yo, en mi caso, pues comparto con vosotros lo que a mí me gusta y lo que estoy invirtiendo. No tengo dinero para todo y tampoco puedo invertir en todo porque sería una sobrediversificación, pero eso ya lo hablaremos más adelante con lo de la cartera. Que os he dicho que voy a hablar en este vídeo. Último detalle que quería comentar, fijaos en el bono a 5 años de Estados Unidos, muy cerca aquí de esta lateralización, pero subiendo. La tendencia, como os digo, el dinero se está yendo también en parte a la renta fija, huyendo de la renta variable por miedo a caídas masivas, que son las que se están dando. Y esto es algo lógico y natural que esté pasando, ¿vale? Pero solamente comentar que hay que tener un poco de paciencia, bueno, mucha paciencia, que hay que controlar las emociones, y así es como está el mercado hoy. Ha bajado todavía más el miedo extremo, hay más miedo todavía, de 16 pasamos a 15, y hace mucho que no veo al mercado, por ejemplo, en 10, pero no me extrañaría ver este numerito llegar a 10 la semana que viene. Veremos si se da así, pero es una locura. Cuando vemos un número tan bajo, en esta franja es normal que el VIX esté tan disparado y que haya unas ventas masivas tan grandes. Y en estas épocas es clave tu mindset. Evidentemente hay que acordarse de que las caídas son el mejor momento, como os he comentado, para comprar acciones, y más cuando el VIX te lo está diciendo a gritos. Cuando estás en esa franja de 30 puntos es el mejor momento. Hay que recordar
que el sol va a volver a salir por la mañana. Con esto me refiero de verdad a que la gente tiene una mentalidad, tiende a creer que el mundo se acaba cuando estas cosas pasan. El mundo no se acaba. Y luego cuando pasa el tiempo, se arrepiente de no haber invertido cuando las cosas estaban muy bajas. Así que hay que acordarse, estas son esas oportunidades que se dan. No sabes cuánto va a caer, nadie lo sabe, y por lo tanto no puedes acertar, pero sí puedes ir promediando poco a poco, ver niveles de interés en una acción que te interesa y decir, vale, pues en este nivel compro X, en el siguiente nivel si lo toca compro esto, si recupero compro esto y si se confirma que se recupera todo, pues compro o no compro. Ese tipo de estrategia hay que tenerlo también en la cabeza, pero no se puede de repente pretender comprarlo todo de una y luego quejarte porque te has quedado atrapado y no tienes liquidez. Estos son casos que vamos a ver luego más adelante y cómo combatirlos, pero sinceramente es una nula gestión y sencillamente decir no quiero preocuparme, dejo el dinero como es a 5 años, me da igual comprar ahora porque la acción va a estar mucho más alta en 5 años o el valor que compre, así que lo compro todo ahora y me olvido. Que tampoco es inválido, ojo, porque te estás quitando toda la ansiedad y todo el tema de tener que mirar la bolsa todos los días y tú lo miras de repente dentro de unos años y vas viendo cómo van las cosas mientras hayas hecho la investigación y los números. No es lo más recomendable bajo mi punto de vista, pero es una gran manera de gestionar la ansiedad. Luego hay que acordarse de que el largo plazo es sobre todo el arte de tener paciencia y respetar tus estrategias. Lo de respetar las estrategias es un punto clave que muy poca gente realmente se toma en serio. ¿Sabéis quién se lo toma en serio realmente? Warren Buffett. Warren Buffett lleva invertido en Coca-Cola 34 años. Lleva invertido en American Express 34 años. Eso es largoplacismo, mucho más alto incluso del que tengo yo. Yo todavía no he conseguido o no he hecho ninguna estrategia a 10 años. Pero dependiendo de cómo va evolucionando el mercado, algunas de las acciones que esté comprando hoy, dependiendo de cómo vaya evolucionando su futuro, es probable que incluso las mantenga más de 3 o 4 años, aunque mi objetivo sea 3 años o 2 años, puede que de repente las mantenga y mi objetivo aumente a 5 años, aumente a 10 años, todo depende de la evolución de las empresas. Y este es un gran ejemplo, Warren Buffett es uno de los mejores inversores de la historia. ¿Por qué? Porque ha tenido más paciencia que nadie y porque ha respetado sus estrategias. Es importante. Y no se ha vuelto loco cada vez que el mercado ha bajado. Cuando ha bajado, ¿qué ha tenido? Liquidez para comprar más. No necesariamente más liquidez toda su vida. Ha habido veces en las que ha tenido menos liquidez y ha tenido más capital invertido inicialmente y ha tenido que comprar menos cantidad en las bajadas. ¿Qué es lo que nos pasa a todos los inversores en el inicio de nuestras vidas de inversión? Y sobre todo cuando no hacemos un dinero suficientemente grande o cuando no tenemos unos ingresos muy superiores a los gastos que tenemos, pues es lo que hay. Pero cada uno tiene que adaptarse a su situación, que veremos más adelante. Así que eso, orientarlo como oportunidad, no como miedo. Luego recordar que nadie sabe cuál es el suelo. Nadie sabe cuándo el mercado va a dejar de bajar. O sea, puede seguir bajando 6 meses, puede seguir bajando durante un año, puede seguir bajando durante 2 años y pico. En 2008, desde el pico hasta que tocó el suelo y empezó a volver a recuperar, pasaron 2 años y unos meses. Quiero que tengáis en cuenta que 2008 es la peor crisis histórica que hemos vivido en la bolsa desde el crack del 29. Ha sido la peor. Y esa, que ha sido la peor, duró, me refiero, la del 2008, la más reciente y que más se asemeja a nuestro mundo moderno, duró 2 años y pico la bajada. Ese sería el peor escenario que conocemos hasta ahora. Teniendo en cuenta que a lo mejor te quedas atrapado durante unos años y que no podrías sacarlo o que tendrías que sacarlo con pérdidas en el peor de los casos y podrías permitírtelo, ¿estás sobreexponiéndote con tus inversiones? ¿Estás siendo demasiado codicioso? ¿Estás invirtiendo más de lo que puedes? ¿Tu trabajo está garantizado, por ejemplo, o sabes que tienes una red de ingresos muy fuertes que de sobra compensa toda la inversión que estás haciendo y además tienes un fondo de cash para poder aguantar unos años mal dados? Todas estas preguntas te las deberías hacer. Y si la respuesta es sí, seguramente estás haciendo lo correcto. Si la respuesta es no, deberías plantearte si tu gestión de riesgo es realmente buena, si estás invirtiendo en base a sentimientos y no a cabeza lógica, o si estás haciendo las cosas bien o si las estás haciendo mal. Y aquí es donde volvemos al tema de qué pasa si lo has invertido todo de golpe y no te queda liquidez. Es un caso muy común, sobre todo en inversores novatos que tienden a invertir casi todo lo que tienen por hype y por FOMO en acciones que les gustan mucho, que no son malas acciones y que seguramente están bien investigadas, muchas de ellas, pero que han comprado en un nivel, solo en uno, y han comprado, por ejemplo, pongamos 10.000 euros en una acción y de repente el mercado cae en picado y esa acción les baja un 30%. Ahora la liquidez que tienen para invertir en base a sus ingresos no es tan alta como para promediar de verdad, para que se note de manera exitosa y por lo tanto a lo mejor pueden ir metiéndole 100 euros más a esa acción cada mes, que eso es lo que le da de los ingresos que genera y va a ir promediando a la baja, pero no se va a notar tanto. En ese caso de quedarte atrapado, has de recordar por qué invertiste inicialmente. Seguramente invertiste por el FOMO y por el hype, pero ¿invertiste a largo plazo?
¿Tienes idea de que esta acción vaya a ser mucho más grande de aquí a 2, 3 años? Pues acuérdate de eso, acuérdate de esos niveles que quieres vender, intenta promediar a la baja cuando te dé la oportunidad del mercado y acuérdate de por qué estás invirtiendo en esas acciones. Y que dentro de unos años, según los números, según los fundamentales, seguramente el mercado te acabe dando la razón y acabes ganando dinero. No te estreses en ese sentido, sobre todo si has metido una cantidad que no necesitas y que puedes mantener unos años. Si es lo que te toca, tendrás que aprender con quedarte atrapado. Son experiencias que a todos nos han pasado, a mí también me pasó en el pasado. Me quedé atrapado un tiempo y tuve que aprender a quedarme atrapado. Tuve que aprender a saber que para la siguiente vez no iba a cometer el mismo error y que iba a ir promediando, iba a dejarme liquidez. Y este tipo de cosas son importantes recordarlas. Y dicho todo esto, quiero hablaros de cómo distribuyo yo, la forma en la que yo distribuyo mi cartera. Esto es un caso hipotético, no es real, no es mi cartera, ¿de acuerdo? Pero es como yo lo haría con 50.000 euros iniciales de inversión para comenzar a invertir en bolsa, construyendo una cartera con mis acciones favoritas. Es decir, con las acciones que estoy invertido ahora mismo. Insisto, no es exactamente lo que estoy haciendo yo, no es el dinero que tengo invertido yo, pero quería hacer un número que tampoco me parece tan irreal en un rango, digamos, de edad entre, yo qué sé, los 30 y los 60 años en una población, digamos, joven trabajadora. Hay algunos que tendrán más, mucho más, hay otros que tendrán mucho menos, pero en base a este caso, cada uno tiene que hacerse en su cabeza, vale, ¿cómo lo haría yo con 10.000? ¿Cómo lo haría yo con 100.000? ¿Con 1.000.000? ¿Con 2.000.000? Y evidentemente, en base a la liquidez que uno tenga, las cosas van cambiando. Quiero dejar claro esto, no es lo mismo invertir en bolsa con 1.000.000 que invertir en bolsa con 10.000. 10.000 euros, por ejemplo, no te va a permitir diversificarte tanto entre distintas acciones. No vas a poder tener un montón de acciones como te gustaría. A lo mejor tener varias de cada segmento, de cada sector, no podrías tener tantas. A lo mejor tienes que elegir una de cada sector, demás, dependiendo de cuánto quieras diversificar, pero sin llegar a sobrediversificar. Con 1.000.000 tienes un abanico mucho más grande para comprar muchas más acciones en cantidades interesantes. ¿Qué quiero decir con cantidades interesantes? Tú estás invirtiendo en bolsa para intentar ganar dinero. Por lo tanto, si tengo 10.000 euros y quisiera diversificar lo máximo, ¿qué recomendaría? Pues 1.000 euros como mucho entre todas las acciones. Y aún así no sería la manera más top de hacerlo. ¿Cuál es la más top o la que más me gusta hacer a mí? Fijaos en esto. Voy a decirlo más concretamente, pero aquí está resumido. Las acciones que más me gustan, les daría de esos 50.000 euros iniciales, 25.000. Las acciones de rentabilidad más baja y que creo que tienen más seguridad, les daría un 25%. Las que tienen más riesgo, un riesgo elevado pero no altísimo, les daría un 20%. Sobre todo acciones con mucha volatilidad, pero que tienen un market cap importante y que tienen ya una buena gestión y buena información detrás y demás. Y luego, las de riesgo muy, muy elevado les daría un 5%. Ahora voy a empezar a desglosar concretamente cómo lo haría con cada acción, pero quiero que tengáis en cuenta una cosa. Aquí no estoy incluyendo inversiones que también haría y que me reservaría capital inicial para tener una parte posiblemente en ETFs, ¿de acuerdo? En ETFs de renta variable, pero la inversión que hago en ETFs de renta variable, que es una muy, 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 muy pequeña parte de mi portafolio, es para plan muy, muy a futuro. Y cuando hablo muy a futuro es de repente a 30, 40 años. Literalmente es un plan de jubilación que voy haciendo en ETFs. Y no muchos. Pero eso es como lo planteo yo. Lo mismo que invertir en oro. En oro también es muy a largo plazo, porque sí que lo considero un valor refugio históricamente, y ahora incluso está mejorando el performance los últimos 10 años, como vimos en vídeos anteriores, que al propio SP500. Por lo tanto, no solamente se está convirtiendo en un valor refugio, sino también en un valor de una rentabilidad masiva y que tiene una seguridad muy importante, que no quiere decir que no vaya a sufrir correcciones fuertes, que lo hará. Cuando todo vuelva a estar bien, cuando la bolsa vuelva a arrancar y el bull run empiece de verdad otra vez, el oro perderá potencia, mucha potencia, y corregirá la baja, y será una buena oportunidad para comprar más oro. Ahora mismo el oro, a mí personalmente, después de las subidas que ha tenido, me gusta, pero no me gusta tanto como me gustaba en el año 2022, el año 2021, donde compré un poco de oro y compré hasta que no fue un poco, sino fue un poco más. Y así voy promediando. Y es un plan a futuro, igual que los ETFs. Eso no lo toco. Y por supuesto también me da la opción de diversificar frente a que si la renta variable de stocks individuales, como lo que vamos a ver ahora, que son acciones, comprar acciones individuales, no va bien poder, ya sea en los ETFs en caso de emergencia o ya sea en el oro, poder sacar liquidez sin pérdidas después de haber promediado bien durante años, en el caso de necesitarlo como una emergencia excepcional. Pero mi idea sería muy a largo plazo, 20-30 años. Y luego, por último, también reservo una parte importante de liquidez para renta fija. Me parece que tiene todo el sentido del mundo. Poder diversificar también en renta fija, sobre todo en momentos y en periodos complicados. Por ejemplo, en bonos, como acabamos de ver.
Todo eso compensa un poco y diversificas frente a solamente tenerlo todo en la renta variable. Pero ¿dónde está el grosso de mi inversión? En acciones. Esa es la realidad. Luego tengo también inversiones externas sobre bienes físicos. En mi caso, coleccionables. Algunas cosas que llevo coleccionando desde pequeño, pero nada tiene que ver con la bolsa y con eso no gano realmente mucho dinero porque no me dedico a comprar y distribuir temas de coleccionables, sino coleccionables muy raros y los mantengo a largo plazo. De hecho, llevo haciendo esto con ciertas colecciones de bienes que me gustan a mí durante más de 10 años y nada, es un hobby, pero simplemente para que lo sepáis. Pero bueno, pongámonos las manos a la obra y voy a comentaros un poco cuál sería el capital de ese 50% que os he comentado, ¿de acuerdo? En las acciones que más me gustan. ¿Cuáles son las acciones que más me gustan ahora mismo en bolsa? Son AMD, son Meta. Un segundito, vamos a poner esto por aquí. Son AMD, son Meta, son Amazon, son Microsoft, es Nvidia, es Nike y es UPS, ¿de acuerdo? El 50% de ese capital de 50.000 euros hipotético pondría 25.000 euros en total, que eso sería el 50%, repartido en 40% a AMD, es decir, 10.000 euros para AMD como capital inicial. Meta en niveles de interés, no en cualquier nivel. Es decir, en niveles clave, por ejemplo, 200, me parece una entrada buena, pues 200, 10.000, boom, ahí. Que me parece un nivel absolutamente brutal, psicológicamente súper importante. Que luego puede caer mucho más, pero ahí es donde vendría una estrategia de promedio adecuada que ya comentaremos ahora también. Luego, la segunda acción que más me gusta también sería Meta. En Meta, ¿cuánto pongo? De esos 25.000, 5.000. De acuerdo que sería el 20%. El restante 40%, que sería para las otras empresas que hemos dicho, Amazon, Microsoft, Nvidia, Nike y UPS, pondría 2.000 en cada una, ¿de acuerdo? Y luego, compras adicionales, el promedio, lo que os he comentado, iría comprando mes a mes si puedo, en rangos de entre 250 y 500 euros de inversión para estos niveles, sobre todo, por ejemplo, 200 euros para los rangos de los de 2.000, que es el 10%, por ejemplo, de lo que le hemos metido. 500 euros me parece razonable, que es el 5% para AMD, por ejemplo, de los 10.000 que hemos metido. Con eso podemos ir promediando la baja en bajadas. No todos los meses voy a ir comprando acciones, o sea, todas las acciones que he comprado, no todos los meses voy a tener por qué comprar esas acciones porque no todos los meses se dan bajadas importantes en niveles clave que me interesan para las acciones favoritas que tengo. Por lo tanto, sí compraría las acciones que bajan mucho y como podemos ver ahora, todo está en rojo y todas mis acciones favoritas están pasándolo fatal, excepto Coca-Cola, que bueno, no está en mis acciones favoritas, pero sí está en las de menos volatilidad. Pero el resto de acciones está completamente en rojo. Por lo tanto, ahora es cuando se está dando buenas oportunidades y cuando baja es cuando más se tiene que acumular. En periodos especialmente críticos, donde las bajadas son auténticamente salvajes y ponte que AMD baja de 200 a 150, que es un nivel clave, ahí me apretaría un poco más el cinturón, haría más esfuerzos y quizás en vez de promediar con 500 euros, promediaría con 1.000 euros en ese nivel clave. ¿Que es un esfuerzo extra que supone no irme de repente de Semana Santa de viaje o que suponen ciertos sacrificios? Pues seguramente los tomaría. Siempre y cuando haciendo una gestión de riesgo responsable, sabiendo que es un dinero, insisto, que puedo permitirme perder. Recordarlo. Siguiente nivel de inversión. Como hemos visto, aquí serían las acciones de rentabilidad más baja y que creo que tienen más seguridad. Aquí metería el 25.000% que sería el 25% que serían 12.500 euros. ¿En qué acciones metería aquí? Pues como hemos comentado, en acciones más seguras como Coca-Cola, en este caso, como McDonald's, Visa y American Express, ¿de acuerdo? Por lo tanto, aquí tendríamos un nivel de 4 acciones. En Coca-Cola, que es la que más me gusta dentro de este grupo, metería un 28% sobre los 12.500 totales iniciales, que sería un total de 3.500 euros. El 72% restante lo distribuiría de manera igualitaria entre las otras 3 acciones, es decir, 3.000 euros en McDonald's, 3.000 euros en Visa y 3.000 euros en American Express. Muy parecido a los niveles de McDonald's. ¿Cómo iría promediando en estos niveles cuando se diese la oportunidad de promediar? Con aportaciones del rango de 150 a 300 euros, más o menos. Una vez más jugando entre el 5% y el 10% en los promedios. Y tiene sentido porque queremos evitar en las aportaciones muy pequeñas las comisiones. En brokers que, por ejemplo, ofrecen compras de acciones fraccionadas, que es lo más interesante porque hay veces que no puedes comprar la acción entera y quieres comprar una fracción de la acción, en ese tipo de transacciones, si de repente estás pagando simplemente 10 euros, te van a cobrar 3 euros a lo mejor o 2 euros de comisión. Las comisiones suelen estar en torno a 1 y 3 euros en la mayoría de brokers. Por lo tanto,
Si te cobran ese tipo de comisión y estás invirtiendo 10 euros, va a dolerte más y por lo tanto ya estás teniendo una bajada significativa que si de repente inviertes 200 euros o 150 que tendría más sentido, ¿vale? Tenerlo en cuenta, porque si tienes una liquidez muy, muy, muy baja, os recomiendo, a ese nivel de decir, pues mis aportaciones son de 10 euros, a ese nivel os recomiendo que sí que lo hagáis y que tengáis visión a largo plazo, pero sobre todo como aprendizaje, no esperéis haceros ricos, intentar ir consiguiendo más ingresos. ¿Cómo se consiguen más ingresos? No tanto con las inversiones, sino con un buen trabajo, mejorando vuestras condiciones laborales, evolucionando en vuestra profesión, haciendo vuestro propio negocio. La inversión debe verse como una manera de conseguir que esa riqueza que ya tienes o esa base que ya tienes, multiplicarla sin que tú tengas que hacer nada, en el sentido de que se vaya haciendo sola después de una investigación, unos fundamentales y unos números hechos y con una estrategia a largo plazo. Pero el grosso de tu capital tiene que venir siempre de tu actividad económica, de tu trabajo y demás, ¿vale? Recordémoslo. Luego vamos al siguiente nivel, que serían las acciones con más riesgo. Aquí metería el 20% sobre el capital inicial, que serían 10.000 euros en total. ¿Qué tipo de acciones están en este lugar para mí? Pues, por ejemplo, mi favorita dentro de estas es MicroStrategy, que a la cual le metería un 20% de estos 10.000, que serían 2.000 euros. ¿Y por qué MicroStrategy o Strategy? Porque me gusta mucho, sí que creo en el hype y en el FOMO que produce Bitcoin en la gente, y me gusta mucho también invertir muchas veces por factores psicológicos, y no hay nada más psicológico en el mercado que Bitcoin. Y creo que Bitcoin, pese a que la gente no tiene ni idea de cómo funciona, ni realmente está invirtiendo porque crea en Bitcoin bajo ningún sentido, lo que sí que creen es que vaya a subir. Y mientras esta creencia siga siendo así en el futuro, Bitcoin seguirá subiendo porque la gente, la masa, seguirá invirtiendo en base a que el resto siga comprándolo más caro y nadie creía que Bitcoin llegase a 100.000, pero ha llegado. Y no creo que solamente se vaya a quedar en 100.000, creo que seguirá subiendo a lo largo de los años. Y puede que en una década o incluso menos lo veamos en 1.000.000. Y cuando eso pase, Strategy subirá mucho más fuerte y mucho más rápido que Bitcoin. Por eso me parece una acción de un riesgo altísimo con una volatilidad muy exagerada, pero que a mí personalmente me gusta y que estoy dispuesto a correr ese riesgo con esos 2.000 euros, por ejemplo, hipotéticos que estamos diciendo iniciales. Sería mi favorita en este caso. Y luego iría haciendo aportaciones. ¿Qué otras empresas están dentro de este, digamos, categoría de mayor riesgo? Sería Celsius. Celsius, El Beauty, concretamente, Adobe, CRM, Estée Lauder y Sophie. Estas acciones haría una inversión igualitaria con el resto, que es el 13,33%, e invertiría 1.333 euros en cada una de ellas. ¿Y por qué he metido Estée Lauder en este grupo? Porque después de los rumores de la fusión, me parece que el riesgo ha aumentado significativamente en esta acción y la he metido ya dentro de este grupo. Antes la habría metido en algo más consolidado, pero me está demostrando que tiene una volatilidad demasiado fuerte. Ya lo lleva demostrando años, desde luego, pero las razones aquí eran fundamentadas después de un boom irracional en el COVID, pero aquí, después de lo de los temas de la fusión, no me acaba de convencer y por lo tanto, esta caída del 40% y con una adicional hoy del 2,65% me hace meterla en este grupo, ¿de acuerdo? ¿Qué aportaciones metería para ir promediando a la baja en este grupo? Aportaciones que estén en torno a 100 euros. Me parece lógico que es el 10% aproximado, excepto en Strategy, que sería más una aportación de 150, más aproximada al 10%, para ir metiendo cuando haya oportunidades y cuando uno pueda. No siempre se puede. Recordar que va a haber veces que vas a tener que quedarte, digamos, atrapado sin poder promediar en algunas acciones porque no tienes la suficiente liquidez o porque no tienes el dinero suficiente que te gustaría meter. Hay veces a lo mejor que no puedo promediar con 100 euros, pero sí puedo promediar con 50, pues lo haría con 50. ¿Promediaría con 10? Posiblemente no por el tema de las comisiones. Hay que ponerse un límite también establecido, pero ya hemos comentado eso. Y por último tendríamos el último nivel, que sería el riesgo muy elevado, al cual le metería un 5% sobre el capital inicial, que se traduce en 2.500 euros. ¿Y qué acciones estarían dentro de este grupo? Acciones penny stocks altamente especulativas, como lo son para mí Honest Company, que es una compañía que me gusta, altamente especulativa, que la sitúo en 2 o 3 años en $10 o más, que sería más de hacer un por dos sobre niveles actuales. Sería ganar mucho dinero desde niveles actuales, de hecho, vamos a hacer el cálculo para que os fijéis. Hasta 10 sería hacer un 252%, pero también tiene un riesgo muy fuerte que no funcione. Por lo tanto, tenerlo en cuenta. Otra acción especulativa que está en este grupo sería Fubo TV. Claramente, además me está saliendo muy mal la jugada, estoy perdiendo un 80%. Para que lo sepáis, en Fubo llevo bastante tiempo invertido y me sale mal la jugada. ¿Qué voy a hacer? Pues en cuanto se estabilice esto un poco, seguramente invertir un poco más para promediar. Pero nunca invertiré grandes cantidades aquí. Y en este grupo, ese 5% de capital inicial, como hemos dicho, de 2.500 euros, que sería la aportación para este grupo,
¿Qué invertiría? Un 40% en Honest, que es la que más me gusta especulativa de aquí a unos años, que se traduce en 1.000 euros en Honest, que sería una barbaridad de acciones en este precio. Fiverr, un 32%, que serían 800 euros, que es lo que invertiría, y en este nivel clave de 10 creo que no hay discusión. Y Fubo TV, un 28%, que serían 700 euros. Como veis, muy parecido los niveles de aportación dentro de este grupo. Es un dinero que estaría dispuesto a perder 100% todo, incluso seguir promediando. ¿Con qué niveles? Aquí sí que promediaría con niveles y tiene más sentido de entre 30 a 50 euros. ¿Pero por qué? Porque aquí las acciones de estas cosas no valen mucho dinero. 9 dólares esta, por ejemplo. Las de Fubo están ahora en 10 también. Y las de Honest, como hemos visto, en 2,85. Por lo tanto, le veo el sentido de hacerlo así. Así que esto sería un poco mi resumen de cómo lo haría y cómo distribuiría una cartera si tuviera 50.000 euros iniciales solo orientado en acciones. Ya os he dicho que distribuiría y tendría más dinero para otras cosas como renta fija, como ETFs, como oro, pero quería comentároslo un poco. Y recordad sencillamente que en estos niveles vamos a encontrarnos con ganadores. En estas acciones van a haber acciones que nos salgan bien, acciones que nos salgan mal, y tenemos que asumir ese riesgo de que hay acciones que nos salgan mal. Por eso tenemos favoritos, por eso tenemos que tener nuestra gestión de riesgo donde digo, vale, estas creo que son acciones más seguras, estas creo que tienen mucho más potencial que otras, y agruparlo por riesgos y de ahí la inversión. Si os fijáis, por ejemplo, en Adobe y CRM, el otro día dije que Adobe, y es verdad, me parece que es una de las mejores acciones hoy por hoy para invertir en el mercado bursátil dentro de lo que nos dicen los números y dentro de lo que nos dicen sus fundamentales. Está completamente infravalorada, tiene un PE ratio que es una locura y que no lleva teniendo desde hace más de una década y en base a su media está completamente regalado. Ahora bien, ¿quiere decir que esta acción sea 100% de acierto y que todos nos vamos a hacer ricos con ella? No. Hay una narrativa muy fuerte en el mercado y miedos contra la IA que son muy irracionales que están hundiendo la acción y si la hunde el suficientemente tiempo, como por ejemplo para que pasen 5 años y no recupere 6, es posible que para entonces la IA sí que sea realmente disruptiva para Adobe. Pero lo cierto es que hoy no lo sea. Pero el mercado podría ser capaz de hundir la acción y hacerla esperar hasta que llegue ese escenario apocalíptico que están planteando. Aún así, incluso en 5 años me parece que Adobe también tendrá una IA impresionante integrada y seguirá siendo el número 1, creo, que para profesionales en trabajos de diseño o no, pero me puedo equivocar. Y como me puedo equivocar, por eso la he puesto en un grupo de más riesgo y por eso invierto en Adobe 1.333 euros en este caso hipotético que hemos hecho y no estoy invirtiendo 10.000 euros como en AMD en este caso hipotético. No sé si me explico, pero así sería un poco como lo haría yo. Quitando eso, ahora sí, vamos con las acciones que he comprado hoy. Evidentemente he comprado más AMD. Está en el nivel clave de 200 dólares. Me parece regalado a estos niveles. Ya lo he quitado. Madre mía. Bueno. AMD. Me parece que está regalado estos niveles. Es un nivel clave que lleva respetando desde nada menos que octubre. Desde estas bajadas ha ido rebotando desde los 200. ¿Puede perderlos? Sí. ¿Se están dando las condiciones para que lo pierda? Sí. ¿Me reservo más liquidez para promediar a la baja si los pierde? Sí. ¿Cuáles serían los niveles que más me interesan? Como os digo, 160, 150 niveles de la leche de acumulación. Y pueden darse si esto sigue así, pero el mercado no es tonto. Sabe que los resultados de Nvidia y de AMD van a ser impresionantes y por lo tanto no te están bajando tanto como te está bajando, por ejemplo, Microsoft, que lleva una bajada monstruosa, como te está bajando tanto Meta, que lleva una bajada monstruosa. ¿Por qué? Por el CAPEX que se van a gastar y porque los inversores no saben cómo estas empresas van a recuperarlo, pese a que lo van a recuperar, porque tienen un modelo de negocio que da tantísimo dinero que esta inversión descomunal que están haciendo en IA la recuperarán. Y si hacen esta inversión en IA, precisamente es porque la IA tiene un futuro monstruoso, lo que está gritando básicamente que empresas como Nvidia y AMD está justificado que no bajen tanto y que van a subir un huevo. Por lo tanto, que estén tanto tiempo en estos niveles, bajo mi punto de vista, es un regalo. Y sí que es cierto que, por ejemplo, Nvidia ahora está llegando a estos niveles peligrosos que no ve desde septiembre. Y está llegando a los niveles mínimos que no ve desde julio. Y si los pierde, podría volver a ir a buscar niveles de 150, romperlos e incluso irse a 125. Ya veremos, pero serían zonas de acumulación extraordinarias para Nvidia. Nvidia no creo que vaya a subir tanto como AMD, por eso habéis visto que son de las que más me gusta y de mis favoritas, pero la estoy haciendo un poco con la misma estrategia que hago con Visa y con American Express. Te dejo por aquí, por ejemplo, por cierto, el vídeo que hice ayer donde analizo Mastercard, Visa Express, Visa y American Express y digo cuáles son mis favoritas de las tres y por qué estoy haciendo una estrategia conjunta entre comprar Visa y comprar American Express, porque si una me sale mal, hay muchas posibilidades de que la otra sí me salga bien y compenso el riesgo un poco, ¿vale? Así que he explicado esa y otra empresa que he comprado hoy, Elf Beauty.
Lo he dicho muchas veces, todo lo que esté por debajo de 100, bajo mi punto de vista, en ELF, es una maravilla. Por lo tanto, he comprado más. Es verdad que es una empresa que está más dentro del rango que lo considero con más riesgo, como sabéis, pero aunque lo considere que tiene ese rango de más riesgo y que sea más especulativa, es una de mis acciones favoritas y a estos precios no puedo ignorarlo. Por lo tanto, asumo los riesgos que puede dar un promedio a la baja y que me salga mal la jugada y que siga bajando eternamente. Pero ¿sabéis qué? Que dudo mucho que esto no se vaya a recuperar. Y cuando se recupere, va a recuperar rapidísimo y va a ser una hecatombe al alza. Esto acabará pasando. Recordemos que cuando llueve, a la gente no le gusta mojarse. Pero cuando llueve mucho tiempo, la gente se acaba adaptando y se olvida de que está lloviendo, pero no aprovecha las oportunidades que da la lluvia. Me gusta hacer este tipo de ejemplos porque creo que son útiles para que la gente entienda lo que quiero decir. Cuando la gente tiene miedo a salir porque está lloviendo, los valientes que sí se atreven a salir y siguen viviendo su vida, aunque lluevan, disfrutarán más de su vida y podrán tener más experiencias de su vida que los que se quedaron en casa. Lo mismo se traduce con las acciones. Mañana saldrá el sol. Las cosas volverán a recuperarse. Cuando las cosas caen, son momentos y oportunidades que se dan en el mercado no tantas veces y que es posible que estemos viviendo ahora mismo uno de ellos y que siga cayendo fuerte. Y los que compren y hagan una estrategia de promedio a la baja interesante en empresas que merezcan la pena hoy, dentro de 2 o 3 años, estarán mirando y seguramente echando la vista atrás, algunos se habrán quedado atrapados y todavía no ganarán dinero, pero incluso esos, si todavía tienen la paciencia de seguir aguantando y los fundamentales siguen dándoles la razón, acabarán ganando dinero y acordándose de todo el estrés que vivieron, de todo lo horrible que parecía que todo se iba a la mierda y lo rápido que puede cambiar el mercado y la psicología del mercado de estar en la mierda más absoluta a empezar a subir otra vez y que todo el mundo esté animado y todo el mundo empiece a ganar dinero. Porque igual de rápido que baja, luego igual de rápido cambia el sentimiento y empieza a subir. Los bull runs es el sentimiento mayoritario del mercado a largo plazo. Largo plazo todo suele subir e históricamente nos ha dado la razón desde hace más de un siglo. Por lo tanto, sigamos con esa... Bueno, desde hace un siglo aproximadamente. Por lo tanto, sigamos con esa dinámica. ¿Qué decir? ¿Qué espero? Espero que el mercado siga cayendo. Tengo que ser completamente sincero. La verdad es esa. El índice no nos dice lo contrario. Estamos en un momento muy, muy delicado, como podéis ver. El SP500 está perdiendo niveles claves, perdió 6.500, puede ir a visitar los 6.000 durante este mes que viene. Se seguirán dando unas oportunidades increíbles. El Nasdaq sufriendo muchísimo. Y puede irse a visitar perfectamente el Nasdaq los 22.000. Perfectamente. Y el Dow Jones puede irse a visitar los 42.000. Incluso podría llegar en una bajada bastante monstruosa a los 40.000. Todo puede darse. Si esto pasa, nadie lo sabe. Tendremos que utilizar nuestra cabeza y seguramente aprovechar esas bajadas y recordarnos que las cosas acabarán mejorando y que el ser humano acabará haciendo las cosas bien y acabaremos remontando. Así que nada, mucho ánimo, recordar estas cosas, intentar controlar vuestros sentimientos, no entréis en pánico y preguntaros si habéis hecho las cosas bien, si os habéis puesto en una situación comprometida o no, y si ha sido así y os ha salido mal, son oportunidades también para aprender. Aunque en este ciclo no vayáis a ganar un dinero importante, lo podréis ganar en el siguiente, por lo tanto aprender sobre vuestros errores. No echéis la culpa al resto. Gestión de riesgo, gestión de capital, aprender las cosas. No todo el mundo aprende a patinar el primer día cuando coge un skate o nadie aprende a montar en bici el primer día. Primero necesitas ruedines, pero después de la práctica sostenida y seguir haciendo las cosas, uno se va volviendo mejor en lo que hace y acaba aprendiendo. Así que nada, te quería dejar con ese mensaje, intentando ser un poco positivo dentro de todo el caos que estamos viviendo en el mercado. Y desearte un buen fin de semana, que desconectes un poco, la bolsa va a cerrar, recuerda, ser realista, no intentes engañarte, es muy posible que el mercado siga cayendo, que las cosas no vayan bien. Y ahí tendrás que tener esa cabeza fría y recordar no moverte por sentimientos, sino moverte por estrategia, intentar tener más ingresos que gastos e intentar promediar e ir comprando cosas poco a poco, como una hormiguita. En fin, espero que te haya gustado el vídeo, suscríbete si no lo has hecho y dale a la campanita para no perderte los vídeos nuevos que voy subiendo de lunes a viernes por lo general analizando el mercado, dale al like que me ayuda muchísimo y estate atento porque la semana que viene voy a analizar algunas empresas muy interesantes que la gente me ha preguntado de manera masiva y una de ellas, ya lo voy diciendo, hago spoiler, es Oracle. Hablaremos de ella. Por cierto, que yo analice una empresa y que luego me guste no significa muchas veces que yo luego vaya a tener participaciones en ella. Tendría que darse una oportunidad realmente única y tener la liquidez suficiente como para que tenga sentido para mí invertir. Solamente comentarlo, que a veces analizaré acciones, podré decir si son buenas oportunidades y no, pero por el destino o por mi cartera, mi liquidez, pues a veces me tendré que jorobar y no podré invertir en ellas. Y otras veces sí. En fin, gente, nos vemos el lunes, pasar un buen fin de semana. Ya no me alargo más, que creo que el vídeo es bastante largo, pero espero que os haya gustado. Un saludo y hasta el siguiente.